Bienvenidos al programa Análisis. Hoy estaremos tocando temas relacionados con el COVID y cómo está afectándonos a todos. Vamos empezando con el mensaje que dio a conocer el pasado viernes el gobernador de Jalisco, donde habló acerca de la preocupación que tiene, la preocupación que está llegándole acerca de cómo se incrementa la cantidad de casos y cómo podría darse un parón a toda la economía al tocar el botón de emergencia. Vea usted. Enfrentar de manera efectiva la emergencia sanitaria. Los resultados, los números son contundentes, demuestran que Jalisco ha hecho bien las cosas, que las decisiones que hemos tomado pensando en la salud y en la vida de los jaliscienses fueron las correctas. Con el paso de los meses logramos tener una de las tasas de mortalidad más bajas de todo México, una de las tasas de contagios acumulados también más bajas del país. Pero el reto no está todavía superado. No hemos terminado lo que iniciamos hace algunos meses y sirva el día de hoy para invitarlos a que no aflojemos el ritmo. Déjenme decirles que en los últimos días estamos viendo en Jalisco, en México y en muchos países del mundo un repunte en el número de contagios. A mí me genera una enorme preocupación el haber visto en los últimos días, empezamos ya a reactivar las giras a los municipios. En las últimas horas estuve en Tizapán, en Concepción de Buenos Aires, en La Manzanilla, en Mazamitla, en Quitupan, en Valle de Juárez, en Tepatitlán, y vi a mucha gente sin cubrebocas, por ejemplo. Si aflojamos, vamos a perder todo lo que ganamos en este proceso. Necesito hoy pedirles a todas y a todos que nos ayuden a apretar de nuevo las medidas que refuercen la idea de la responsabilidad individual, que es a lo que estamos apostando todos. No es juego, no es broma. Si los números siguen a la alza, vamos a estar en el riesgo y en la necesidad de aplicar lo que hemos denominado el botón de emergencia. Y vamos a tener que volver a parar. Porque el esfuerzo que hemos realizado y que ha dado buenos resultados puede venirse para abajo si la gente no entiende que estamos todavía en una situación crítica, que hasta que no haya una vacuna vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo. Y hasta ahora lo hemos hecho bien, pero hemos tenido momentos en los que nosotros mismos como autoridad, entendiendo también el cansancio de la gente y la necesidad de los ciudadanos de salir y de reactivar su vida normal, nosotros mismos hemos tal vez relajado las medidas y creo que es un momento de hacer un alto en el camino y volverles a pedir que no aflojemos, que no podemos cometer el error de pensar que ya superamos este enorme desafío. Van a ser días importantes, confío en que cada quien hará su parte. Les pido de favor que particularmente los temas relacionados con el uso del cubrebocas los reforcemos en sus municipios, ayúdenos con eso. Necesitamos volver a hacer otra campaña, otro ejercicio de concientización. Necesitamos su apoyo para que la gente vuelva a entender que el uso de esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Así de sencillo. Nos estamos encontrando cosas que nos preocupan aún más. Les doy este dato que me dieron hoy en la mañana y que va a ser parte de la reflexión que vamos a tener en la mesa de salud el próximo lunes. Vamos a sesionar. Y me decían los titulares de las áreas de salud que los contagios más recientes, se nos disparó el problema en las personas más jóvenes. Los que más relajaron la disciplina fueron los jóvenes. Y entonces eso explica por qué tenemos más contagios, aunque no tenemos más hospitalizaciones. Porque los jóvenes que están contagiándose, por su misma edad y su salud, no necesitan en su mayoría hospitalizarse, pero están llevando el riesgo a sus casas, con sus papás, con sus abuelos, y el problema se puede volver mayor. Entonces, el tema de la vida nocturna, de los lugares de recreación y de esparcimiento, les pido por favor que nos ayuden a atenderlos una vez más, como lo hicimos
en los meses pasados. No hay necesidad en este momento de volver todavía a parar actividades, pero sí de poder aplicar con disciplina las medidas y las disposiciones administrativas para que las cosas se hagan respetando los protocolos de salubridad e higiene. Pues resulta que sí hay preocupación en el estado debido al incremento de la cantidad de casos de COVID-19 y también la cantidad de personas que se enferman. Aquí lo más importante es que todos tengamos la oportunidad de cuidarnos para no enfermarnos. Ese es un punto que todos debemos tomar en cuenta. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos después del corte comercial. Ahora vamos a ver la declaración del gobernador. Esto después de reunirse con la Comisión de Salud que analizaron los aspectos del COVID aquí en el estado. Hablaron acerca de que no hay condiciones aún para el regreso a clases. No hay condiciones para que se abran los estadios. No hay condiciones para que abran bares, antros y demás. Eso dijo el gobernador del estado. Así es que aún estamos ahorita en una situación de que si no se abren esos rubros económicos, pues estaría afectando a gran cantidad de las personas. Ve usted. Con 229,197 pruebas pudimos detectar contagios a tiempo, aislarlos y evitar que contagiaran a más personas. Cuidando nuestra salud, hemos podido iniciar también nuestra recuperación económica. El 92% de nuestra economía ya está funcionando y eso nos permitió que en agosto iniciáramos la recuperación de los empleos perdidos en los meses previos. Para que se den una idea, en este mes, según los datos oficiales, Jalisco fue el segundo estado que más empleos generó del país, con 15,861, solo detrás de Nuevo León. También es de resaltar que en el primer semestre del año, la inversión extranjera directa fue 40% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Lo hemos hecho muy bien, pero esta es una carrera de resistencia y todavía estamos lejos de terminarla. Sin haber una fecha clara de cuándo estará lista la vacuna, las siguientes semanas serán decisivas para no perder todo lo que hemos logrado juntos y con el esfuerzo de todos. Entiendo que el cansancio es enorme. Han sido meses muy duros y en los últimos días hemos aflojado la disciplina y el compromiso individual para mantener las medidas preventivas que representan la única manera de cortar la cadena de contagios. Créanme que no es regaño. Un servidor y mi familia también lo hemos hecho. Todos estamos padeciendo el hartazgo de no salir, de no ver a la gente que queremos, de tener que cargar con cubrebocas siempre, de no poder ir a la escuela, de no poder salir de fiesta, de no ir a los estadios, de no celebrar nuestras tradiciones. La verdad, estamos cansados y lo entiendo. Pero el haber aflojado la disciplina nos está pasando factura y es momento de reflexionar para poder corregir el rumbo. Les doy algunos datos. En esta última semana, los casos activos que detectamos con Radar Jalisco han llegado a superar los 4,000. La tasa de incidencia por millón de habitantes pasó de 285 a 360 en las últimas 2 semanas. Asimismo, los índices de positividad han aumentado. Desde hace 15 días, por cada 100 pruebas que hacemos en Radar, alrededor de 40 salen positivas, lo cual significa que tenemos una mayor dispersión de la enfermedad entre nosotros. Es importante resaltar que este aumento de casos está asociado a distintos factores, pero particularmente a que estamos saliendo a realizar actividades no esenciales sin los cuidados necesarios. Los centros comerciales están llenos de gente paseando, los centros turísticos a tope, los bares y restaurantes llenos.
Pero lo más preocupante de todo, muchas de estas personas que andan de paseo dejaron ya de usar el cubrebocas y muchos de los negocios dejaron de aplicar las medidas establecidas en los protocolos vigentes. Esta realidad se ve reflejada en un dato duro. Los contagios han aumentado en la población más joven, que es la que menos se está cuidando. El 40% de los contagios se dan en la población de entre 15 y 34 años. Eso se refleja también en el hecho de que aunque hay más contagios, también hay menos hospitalizados, porque los jóvenes son más resistentes. Pero se nos olvida que esos jóvenes contagiados que no van al hospital pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos, quienes están mucho más expuestos a la muerte. Así de claro. Por eso hoy, Jalisco nos necesita a todos comprometidos a volver a hacer las cosas bien. Con el cambio de temporada empieza el frío, lo que significa que llega la influenza y otras enfermedades respiratorias, las cuales todavía no sabemos cómo nos afectarán si se combinan con el COVID-19. Hay que aprender de las experiencias en otros lugares del mundo que hoy están sufriendo la necesidad de volver a cerrar todo. Ciudades como Madrid, París, Nueva York han anunciado en los últimos días el regreso de las medidas de confinamiento. Países como Israel, Rusia y Reino Unido se encuentran en condiciones similares. Juntos podemos evitar la aplicación del botón de emergencia. Nadie quiere volver a parar, pero primero está la salud y la vida de todos. No es broma. Si rebasamos los 400 casos en la tasa de incidencia, tendremos que aplicar el mecanismo que diseñamos por consenso en la Mesa de Salud y de Reactivación Económica para cortar la cadena de contagios. Hay quienes piensan que el botón es solo un amague o una amenaza para tratar que la gente cumpla con su responsabilidad. Créanme que no lo es. Nosotros hemos demostrado que sabemos tomar decisiones, por difíciles que éstas sean, para cuidar a los jaliscienses y así lo seguiremos haciendo. Confío en que cada quien hará lo que nos toca. Jalisco demostrará una vez más que podemos enfrentar juntos la adversidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después. A los presidentes municipales les pido con toda claridad que vuelvan a aplicarse a fondo en la vigilancia de los protocolos de seguridad de las distintas actividades económicas en nuestro estado. Sin su apoyo, la estrategia que hemos construido no puede funcionar. Las reglas son para cumplirse y confío en que las autoridades municipales volverán a hacer valer este principio. A estas alturas y después de 6 meses de pandemia, parece una broma tener que recordar las medidas básicas de cuidado, pero lo voy a volver a hacer. Usar correctamente el cubrebocas cuando estemos con más personas, sin pretextos, sin excusas. Esta medida es la que ha demostrado ser la más efectiva en el control de los contagios. Lavarse y desinfectarse constantemente las manos. Estornudar y toser en la parte interna del codo. No salir a lugares con alta concentración de personas y quedarte en casa todo el tiempo que puedas. Si tienes síntomas como dolor de cabeza, tos, fiebre, malestar, es fundamental que te aísles y no contagies a las personas que te rodean. Puedes matar a quienes más quieres si no te cuidas. Y finalmente, ahora que es temporada de influenza, vacúnate. Jalisco ha resistido, pero nos falta el último tramo. Por lo pronto, si sigue incrementándose la cantidad de casos, dice el gobernador que no es amagar, que sí va a apretar ese botón de emergencia, con lo cual va a parar toda la economía. Una situación de gran problema para todos. Esperemos que no ocurra eso. Vamos ahora a presentarle detalles de los aspectos de la vacuna contra la influenza. Una vacuna que estará aplicándose ya desde octubre y quieren como meta diciembre terminar la aplicación debido a las condiciones que se tienen por el COVID, las bajas temperaturas, y esperan que la mayor cantidad de personas se vacune. Vea usted. Acortar el tiempo de vacunación y lo hemos planteado del 1 de octubre, o sea hoy, al 31 de diciembre. Y la pregunta que se están haciendo es, bueno, ¿y por qué? Me dan la siguiente. En esta gráfica les estamos mostrando algo que ya había señalado el doctor López-Gatell hace un momento, en donde la temporada más alta de presencia de casos es en diciembre y enero. La campaña de vacunación es
no es para evitar que nos enfermemos. El objetivo fundamental es para evitar que si nos enfermamos seamos un caso grave y disminuir la probabilidad de que seamos una defunción. Entonces, el reto del sistema y el reto para la población es que nos debemos vacunar en octubre y noviembre. La vacuna, para que genere anticuerpos o titulaciones protectoras, se tarda de 2 a 3 semanas. Entonces, ¿para qué? Para que cuando lleguemos a la temporada en donde esté circulando más el virus de la influenza, estemos protegidos. Es por eso que estamos haciendo este planteamiento, aunque también, como ustedes saben, hemos aumentado el número de dosis que se van a aplicar. Regularmente se han aplicado un promedio de 32 millones de dosis, en esta temporada estamos hablando de 36.4 millones. Una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿la vacuna puede generar la enfermedad? En este gráfico les estoy tratando de mostrar, primero, que es una vacuna inactivada, o lo que le llamamos muerta también, en donde aquí vemos medio enojado al virus, pero lo estamos tratando con algunas sustancias para quitarle su capacidad de producir enfermedad, y entonces lo decantan, y aquí lo vemos ya que se cae, y aquí está dividido. Entonces, lo que le aplicamos a las personas, en términos así muy sencillos, la vacuna son partes del virus, el virus se fragmenta, y lo único que se le deja es las características que producen la que generan anticuerpos, no las que producen la enfermedad. Entonces, la vacuna no produce la enfermedad. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero como que eso no es tan cierto, porque yo me vacuné o se vacunó mi abuelito, o hace 3 años le dio un gripón o le dio una neumonía. Bueno, esta diapo tenía animación, pero quisiera mostrarles. Piensen que cada uno de estos puntos anaranjados es el punto máximo en donde hay casos de problemas respiratorios, ¿no? Influenza o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria como COVID. Y bueno, regularmente en enero, febrero y marzo hay un alza, pero también noviembre y diciembre. Entonces, esos van a ser casos. Ahora, si nos vacunamos ahorita en octubre, todos estos van a ser casos, porque les acabo de decir que la vacuna produce inmunidad de 2 a 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si se vacunaron en octubre y a los 3 días presenta un problema respiratorio, ¿qué pensamos? No, pues es la vacuna, pero no es la vacuna. El proceso, nosotros ya traíamos incubado el problema de salud y por eso presentamos un problema respiratorio, pero no es la vacuna. La vacuna no produce, no tiene ninguna posibilidad de producir síntomas respiratorios o enfermedades respiratorias. Una persona se enfermó ya de influenza en esta temporada invernal o en la interestacionalidad, ¿se debe vacunar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos virus de la influenza. Del virus de la influenza tipo A hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa, que son las proteínas que nos van a estar generando la enfermedad. Además, los virus de la influenza B no se dividen en subtipos, pero pueden dividirse en líneas. Entonces, hay otros más. Entonces, si tenemos diagnóstico de influenza, sí debemos de vacunarnos de todas formas, por favor. Bien, la pregunta también, ¿la vacuna evita el 100% de los casos? Ya se los dije, ya me adelanté. ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, la verdad es que no. La vacuna no es para evitar enfermedad. La vacuna es para que si una vez que me enferme, tengo mayor probabilidad de ser caso grave y desafortunadamente morir. Por eso es que la focalizamos a grupos de riesgo. De tal forma que no pensemos que nos vacunamos y tenemos una escafandra, sino que tenemos que seguir las medidas de sana distancia. Entonces tenemos que evitar el saludo de mano beso, tenemos que evitar tocarnos la nariz o la boca, lavado frecuente de manos. ¿Les suena mucho esto, no? Porque esto ya es lo que venimos haciendo con la sana distancia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad. La que sigue, la última es no automedicarse. Ahí está la información acerca de esta vacunación en contra de la influenza y otras vacunas. Vamos al corte comercial. Ya regresamos.
Información deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y como le presentamos, como tiene usted ya información, bueno, la vacuna contra la influenza tiene un propósito. El propósito es tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas posible, esto para lograr evitar los contagios. Le presentamos enseguida eso. No olvidemos que, esto lo informamos periódicamente cada año, más del 87% de las personas que fallecen de influenza no tenían antecedente de vacunación. Entonces es muy importante, como lo dijo la doctora Veras al inicio, la vacuna contra la influenza tiene como propósito disminuir la probabilidad de enfermedad grave y muerte en personas que tienen alto riesgo de complicarse, que ya se explicaron cuáles son las poblaciones. Ayúdenos, por favor, comunicadoras y comunicadores, a dejar muy claramente establecido cuáles son estas poblaciones de riesgo y quiénes son las personas que deben vacunarse. Respecto a la tuberculosis, no se ha duplicado, pero ciertamente desde hace 13 años ya tenemos en México un incremento gradual de la incidencia de tuberculosis. Las razones son varias, no tiene que ver con la vacuna. La vacuna contra la tuberculosis, conocida como BCG, es una vacuna que tiene una eficacia limitada para un propósito muy específico, que es disminuir la probabilidad de tuberculosis meningia, la tuberculosis en el sistema nervioso central de los niños en la primera infancia. No es una vacuna, desafortunadamente, que proteja del riesgo de tuberculosis de la persona adulta, ni de la forma pulmonar, que es la forma más frecuente. Y tiene que ver con muchos elementos, pero la parte más importante es una condición social adversa. La pobreza, desde hace décadas, desde hace más de quizá un siglo, se ha documentado extensamente como un determinante de la tuberculosis, del riesgo de la tuberculosis. Entonces, el deterioro de las condiciones de vida de México durante los últimos 30 años o 40 años no es sorprendente que contribuya sustancialmente a aumentar el riesgo de la tuberculosis. Y como hemos dicho una y otra vez, y lo seguiremos diciendo, el Sistema Nacional de Salud de México no creció en la capacidad o cobertura que necesitaba cubrir, y eso también es un elemento importante. La parte interestacional, la estación o temporada de influenza en el hemisferio norte inicia en octubre, en la semana 40 del año. Es arbitrario que uno diga exactamente la semana 40, en realidad es un proceso gradual, y termina en la última semana de marzo. También es arbitrario que uno lo plantee en eso, porque sigue un poco la transmisión a lo largo del año hasta el siguiente octubre, y ese es exactamente el periodo que llamamos interestacional. Ha llamado la atención de la comunidad de salud pública del mundo que en el hemisferio sur se tuvo una menor intensidad de la temporada de influenza. En el hemisferio sur ocurre la temporada de influenza contrapuesta, 6 meses con respecto a la del hemisferio norte. ¿Por qué razón? Porque cuando allá es invierno, aquí estamos en la temporada cálida. Y lo que observamos fue que tuvimos en el hemisferio sur, los países del hemisferio sur, menor transmisión. Una de las hipótesis muy posible, muy plausible, es que las acciones de prevención de COVID en los países del hemisferio sur coincidió con la temporada de influenza, y dado que el mecanismo de transmisión es el mismo, a través de partículas líquidas de la vía respiratoria, gotas, gotículas y aerosoles, contribuyó a disminuir la transmisión de influenza. Desafortunadamente para el hemisferio norte no ocurre en esa sincronía, y es posible que
tengamos menos transmisión en la medida en que estemos con las medidas de sana distancia para seguir controlando el COVID, pero hay que mantenerlas constantemente. Todo es en torno a evitar más contagios por el COVID-19 y esto es con los cuidados básicos. También la vacunación contra la influenza es para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas para evitar contagios de influenza, con lo cual se estaría logrando que haya menos propagación y evitar en lo posible que haya contagios que se puedan dar tanto por el COVID junto con influenza, que pueda incrementar la cantidad de personas que fallezcan de enfermedades respiratorias. Las respuestas sociales en contra de las vacunas no son nuevas. Desde la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela, desarrollada hace más de 2 siglos, se empezaron a incitar reacciones de miedo, reacciones adversas a decir este es un producto que me puede hacer daño. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la vacunología mundial se ha ido conociendo los principios biológicos del funcionamiento de las vacunas y también las capacidades tecnológicas para desarrollar vacunas, y uno de los propósitos, además de que sean más eficaces, es que sean más seguras, ciertamente. Aprovecho el comentario para señalar una extendida mala interpretación de la vacuna de influenza. La mentira consiste en suponer que vacunarse contra la influenza puede producir la enfermedad de influenza. Y es una idea no amparada en evidencia científica, que no tiene una lógica adecuada, porque la vacuna contra la influenza no tiene la capacidad de producir la enfermedad. La vacuna contra la influenza está fabricada con fragmentos del virus. El virus no está activo, ni puede activarse espontáneamente. Entonces, no es posible que la vacuna contra la influenza pueda producir la enfermedad de influenza. Lo que sí puede ocurrir es que la vacuna contra la influenza en algunas personas, es una proporción francamente pequeña, puede producirles dolor en el momento de inyectarse, muy pocos lo presentan, puede provocar fiebre durante un día, a veces quizá 2, puede provocar algunos síntomas en versión menor en cuanto a intensidad y duración, semejantes a los de la forma leve de la influenza, pero no puede producir la vacuna contra la influenza la enfermedad que está diseñada para prevenir. Le agradecemos por ser parte del programa Análisis. Gracias. Hasta pronto. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas, y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad, y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva.
CNT, Cable Noticias Tepa.